y podemos irnos al subdelegado y vemos que estos se vienen aquí, al final. Es decir, si tuviera que aprendérmelo de alguna forma, diría que... Hola a todos opositores, ¿qué tal? Bueno, espero que genial. Este vídeo va a ser una continuación del anterior en el que veíamos el póster de la Ley 40/2015, la de régimen jurídico del sector público, la que nos centrábamos, como vemos por aquí, en esta parte de aquí, en la organización central. Si no lo has visto, te recomiendo que al final de este vídeo, te voy a poner un enlace para irte a ese vídeo, a que lo veas, porque es súper interesante. Y con ese vídeo vamos a completar pues muchísima información de la 40/2015, en la que vamos a ver todo este póster, toda la estructura de la Administración General del Estado, sobre todo a nivel de la organización central, y la que vamos a ver hoy es esta de aquí, la organización territorial. Nos vamos a centrar en esta segunda parte y aparte lo vamos a complementar con nuestros esquemas de la propia ley. Y con todo, en esta parte te voy a explicar las diferencias entre las delegaciones y subdelegaciones del gobierno, te voy a explicar las diferentes comunidades autónomas que existen, que esto pues es un complemento que te voy a dar, y bueno, y en general pues va a ser una clase muy práctica de cara a que puedas entender todo este póster y ya pues no te quede ninguna duda de cara a tus exámenes, ¿de acuerdo? Bien, como estamos viendo la primera parte del póster, tenemos aquí esta estructura, esta especie de organigrama. Y claro, yo quería de alguna forma que vierais la diferencia entre cuáles son los órganos superiores y cuáles los directivos de la administración central, o en este caso de la organización central. Vale, pero es que si nos vamos a la organización territorial, también tenemos por aquí que hay otro tipo de... los mismos órganos, los órganos directivos. Estos se van a ocupar pues prácticamente de lo mismo. La diferencia es dónde trabajan, dónde al final aplican sus competencias. Estos, como vemos aquí en el mapa, es en todo el territorio, y estos no es que sea en Andalucía, sino es que hemos representado un territorio concreto para una comunidad autónoma o para una provincia, ¿vale? Es decir, es un territorio concreto en la organización territorial, y aquí en la organización central es todo el territorio, ¿vale? En definitiva, estos de aquí también se van a ocupar de lo mismo, de desarrollar y ejecutar los planes que hayan elaborado los superiores, ¿vale? Pero aquí hay sutiles diferencias. Y básicamente tenemos que aprender que dentro de esta organización territorial tenemos como dos tipos de órganos que se pueden crear y que pueden trabajar dentro de la misma, ¿no? Que son los delegados, aquí lo vemos, y subdelegados del gobierno. Y luego están los directores insulares, que es una especie de complemento que solo se da en, pues como su propio nombre indica, en las islas. Bien, yo creo que queda claro. Tenemos por un lado a esa organización central y por otro lado a la organización territorial. Y el propio nombre de estos, yo creo que también pues, se deduce lo que son. Son delegados que vienen de la organización central para hacer ese trabajo en una comunidad autónoma. Entonces, vamos a irnos a la propia ley, que nos dice... Aquí tenemos nuestra ley esquematizada, ¿vale? La 40/2015 esquematizada. Vamos a ir viéndola por aquí porque me parece muy interesante. En primer lugar nos dice, el artículo 69, en el que empezamos, aquí voy a ponerme en esta imagen, vale. Delegaciones y subdelegaciones del gobierno. Nos dice que va a existir una delegación del gobierno en cada comunidad autónoma, y que tendrán su sede en el Consejo de Gobierno, ¿vale? Eso es menos importante. Lo que quiero decir es que las delegaciones del gobierno, de alguna forma, van a ser pues, un órgano que viene de la organización central y que se va a repartir, pues si esta es España, pues, y este es el centro, pues va a haber una distribución, pues como los principios de la ley, ¿no?
que nos dice que hay una distribución territorial pues también en los diferentes, en las diferentes comunidades, territorios y demás de nuestro país. Por tanto, va a haber un delegado del gobierno por cada territorio. Aquí lo vemos, si hay tantas comunidades autónomas, pues ahí va a haber delegaciones del gobierno, ¿vale? Por tanto, dice, las delegaciones del gobierno están adscritas de forma orgánica a un determinado ministerio, ¿vale? Que en cada legislatura puede denominarse de diferente forma, pero básicamente va a ser el de Hacienda, Administraciones Públicas, lo que nos dice la ley. Vale. Luego, el 69 en el punto 4 nos dice que en cada provincia de las comunidades autónomas pluriprovinciales va a existir un subdelegado, un subdelegado del gobierno que va a depender del delegado del gobierno y que se van a poder crear esas subdelegaciones en las comunidades autónomas uniprovinciales cuando pues, se justifiquen que hay circunstancias que lo requieren, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir básicamente que si en nuestro país, ¿vale? Y que bueno, estoy dibujando, vale, más o menos, bueno. Que si en nuestro país existen, pues, X territorios, pues hay diferentes comunidades autónomas que pueden ser de una sola provincia o de varias provincias. Y esto de varias provincias se va a traducir en que son pluriprovinciales o uniprovinciales. Pluriprovinciales, más de una provincia; uniprovinciales, una única provincia. Lo que entiende la ley es que si solamente hay una provincia, pues no se va a necesitar más que una delegación del gobierno, ¿vale? Lo vamos a poner así, delegación del gobierno. Pero si hay una comunidad autónoma pluriprovincial, que hay diferentes provincias, es decir, hay más división territorial todavía, pues aparte de la delegación del gobierno, va a haber una subdelegación del gobierno en cada una de esas provincias. Si aquí la hemos dividido en 3, pues va a haber tantas subdelegaciones del gobierno como provincias, más el delegado del gobierno que va a estar como en la capital, ¿vale? Ahora lo vemos en el póster. Bien. Y luego están los directores insulares, que dice, reglamentariamente se van a determinar las islas en las que va a existir un director insular con nivel que se determine en relación de los puestos de trabajo. ¿Qué es esto en relación de puestos de trabajo? No nos está diciendo qué categoría va a tener, por así decirlo, sino que en base al trabajo que realice, pues va a considerarse, va a tener un nivel diferente, ¿vale? Ahora lo vemos en el póster también. Entonces dice, serán nombrados por el delegado del gobierno, estos, ¿vale?, los directores, mediante libre designación. Es decir, el delegado va a decir quién quiere que sea el director insular en esa isla. Pero van a tener que reunir una serie de requisitos, como son los que vemos aquí, y poco más, ¿vale? Entonces, dependen del delegado o del subdelegado. Y ejercen su ámbito territorial en ese determinado territorio, ¿vale? Bien, pues nos vamos otra vez al póster y lo que os he dicho, existen comunidades autónomas, por ejemplo, en Madrid es uniprovincial, solamente tiene una provincia, pero Andalucía tiene varias provincias, es pluriprovincial. Por lo que vemos que hay, por ejemplo, una delegación del gobierno por aquí para Madrid, que va a ser en comunidades autónomas, en este caso uniprovinciales, ¿vale? Y las delegaciones del gobierno en las pluriprovinciales van a tener la peculiaridad que van a poder delegar en las provincias y en esos subdelegados determinadas competencias, ¿vale? Bueno, aquí vemos que nos dice que está adscrita al Ministerio de Hacienda, como hemos dicho, ubicación en el Consejo de Gobierno y, bueno, hay comisiones que van a asistir al delegado del gobierno pues para poder asistirlos en su trabajo. Y luego, pues bueno, podríamos hablar de los servicios territoriales, si están integrados o no, pero bueno, esto podríamos hablar incluso en otra clase. Aquí lo que me quiero centrar es la diferencia entre las delegaciones y las subdelegaciones del gobierno. Luego, la subdelegación del gobierno en las comunidades autónomas pluriprovinciales, lo que quiere decir es que si nos vamos a una determinada provincia,
en esa provincia va a haber una subdelegación del gobierno. Es decir, va a haber una delegación del gobierno a nivel central y subdelegaciones del gobierno a nivel central, quiero decir, de esa determinada comunidad autónoma, y subdelegación del gobierno en cada una de las provincias. Pues en Sevilla, en Córdoba, en esto, lo otro, ¿vale? Va a haber una subdelegación del gobierno. La peculiaridad es que la delegación del gobierno va a depender directamente del gobierno, ¿vale? Del ministerio correspondiente, pero la subdelegación del gobierno va a depender del delegado del gobierno. Es decir, podría haber una especie de estructura en la que tenemos aquí el ministerio y bueno, pues como hemos visto aquí arriba, ¿no? Los delegados del gobierno por aquí y los subdelegados del gobierno por debajo de los delegados, ¿vale? Entonces, existe también una comisión que se va a encargar de asistir al subdelegado del gobierno y también, pues bueno, servicios territoriales y demás. Y luego está la delegación del gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales, que habrá también una comisión para asistir a ese delegado del gobierno. Lo único que en las comunidades autónomas uniprovinciales no existe de forma general las subdelegaciones del gobierno, salvo que haya pues motivos y necesidad para crear ese puesto, ¿no? Esa subdelegación. En cuanto a los delegados del gobierno, lo que tenemos que saber es que lo principal es que van a representar al gobierno, aquí lo vemos, representan al gobierno en el territorio de la comunidad autónoma. Por eso estamos diciendo que dependen del gobierno. Y de alguna forma lo que van a hacer es irse a esa comunidad autónoma y ser como el gobierno en esa comunidad autónoma, ¿vale? Sin perjuicio, cuidado con esto, de la representación que el propio gobierno tenga en todos los territorios, a través de los presidentes de una comunidad autónoma. Entonces, ¿de qué se encargan los delegados del gobierno? Pues básicamente de dirigir y supervisar la Administración General del Estado en todo el territorio de la comunidad autónoma de forma interna y cuando proceda. Son, importante, pregunta de examen, directivos, son órganos directivos. ¿Y qué rango tienen? Subsecretario. Si nos vamos aquí al póster, hablamos de esta condición o categoría. En la que hablábamos que había altos cargos, en la que hablábamos que había pues, condición de subsecretario, director general, subdirector general. Es decir, estos de aquí, los delegados, se van a asemejar a los subsecretarios que lo teníamos como principal órgano directivo de la organización central. Sin embargo, cuidado, porque la propia ley, fijaos lo que nos dice aquí, fijaos lo que nos dice, que van a depender orgánicamente y funcionalmente del presidente del gobierno y del ministro competente por razón de materia. Lo que nos dice luego es que los subdelegados del gobierno van a depender del delegado, ¿vale? Van a depender del delegado del gobierno en la comunidad autónoma. Y cuando exista un subdelegado del gobierno, va a tener nivel de subdirector general. Es decir, si nos vamos aquí al póster, pues igual vemos y podemos irnos al subdelegado y vemos que estos se vienen aquí, al final. Es decir, si tuviera que aprendérmelo de alguna forma, diría que los delegados voy a poder compararlos con el primero de la lista de esta organización central y los subdelegados con el último de la lista. Y de esa forma me va a resultar más sencillo recordar qué categoría tenían. Como solamente hay dos, pues me voy el delegado al primero, aquí, y el subdelegado al último, al subdirector, ¿vale? Y eso es lo que nos está diciendo la propia ley. Que lo tengo por aquí, a ver. ¿Vale? Esto es lo que nos está diciendo, con nivel de subdirector general. Ya luego podríamos hablar de cómo es nombrado, que es básicamente por libre designación, por tanto dependen del delegado del gobierno y nada, y si no existe un subdelegado, el delegado lo que va a hacer es asumir las competencias que normalmente pues, van a tener los subdelegados que van a ser las que le deleguen el delegado, ¿no? Fijaos lo sencillo que al final es todo esto. Estamos viendo que existen
diferentes comunidades autónomas, uniprovinciales, comunidades autónomas uniprovinciales o pluriprovinciales. Las uniprovinciales normalmente solo va a haber una delegación del gobierno y de forma excepcional van a haber subdelegaciones del gobierno. En las pluriprovinciales, como va a haber diferentes provincias, pues vamos a tener en cada una de las provincias delegaciones del gobierno, subdelegaciones del gobierno, y a nivel central, en la capital, normalmente, aparte de la subdelegación del gobierno, va a haber una delegación del gobierno. Pues, por ejemplo, en Valencia, como os he comentado, existen 3, está Castellón, Valencia y Alicante. Pues existe una subdelegación del gobierno en Castellón, subdelegación del gobierno en Valencia y subdelegación del gobierno en Alicante. Pero aparte, aquí, pues como es la capital, hay una delegación del gobierno. Y en Murcia, por ejemplo, como es uniprovincial, pues únicamente una delegación del gobierno. Yo creo que así se entiende muy bien esta estructura. Las subdelegaciones tienen este nivel y las direcciones este de ahí, ¿vale? Subdirectores generales, las subdelegaciones, y subsecretarios, las delegaciones o los delegados del gobierno, ¿vale? Y luego ya los directores insulares, cuidado porque van a tener el nivel, aquí lo vemos, en base a la relación del puesto de trabajo. A veces pues van a tener una condición y a veces otras, ¿vale? Porque en base al trabajo que haga, pues van a decir, oye, pues mira, yo ahora mismo tengo nivel de subsecretario o de subdirector general, en base a lo que haga, ¿vale? Entonces, como te he dicho, este póster está explicado al completo. Aquí te voy a poner el enlace para que te vayas a la primera parte de este póster, a la primera parte en la que explicamos la diferencia entre órganos superiores y directivos de la organización central, pero en este vídeo tienes la segunda parte de este póster, ¿vale? En la que hemos complementado incluso con la ley.